Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, canal universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, más la parte que el Ministerio de Hacienda logra gerenciarse a través de su propio endeudamiento. Y hoy tenemos alguien que sabe de esto más que yo en muchas otras cosas, entre otras porque por algún periodo fue viceministro de Hacienda, pero también porque tiene una mente cuantitativa, muy centrada en temas de finanzas públicas, que tuvo una experiencia rica y larga como superintendente de pensiones, pero además es alguien que piensa, que se preocupa, que escribe, que conversa, y hoy lo invité para que, y me refiero a don Edgar Robles, estaba dando todos esos antecedentes y me estaba comiendo el nombre. Resulta que las operadoras tienen un problema notable, y ese problema notable es que cuando yo tenía la edad de don Edgar, posiblemente por cada jubilado puede ser que hubiera habido 10 o una cantidad así, como no sabemos qué edad tiene don Edgar, y tampoco estoy diciendo cuánto tengo yo, entonces estamos en... Pero sí había un número grande. Ahora hay un número más reducido, de manera que las operadoras tienen una tarea más complicada, pero por el otro lado se volvió un tema significativo el tema de las operadoras, porque en lo que podría ser una buena gestión de sus activos en administración o de sus valores en administración, tomaron la decisión de colocar fondos en una moneda distinta de la que el Banco Central emite, y eso tiene consecuencias en balanza de pagos, tiene consecuencias sobre los mercados cambiarios, y de alguna manera alguna gente con conocimiento o sin él le ha jalado las orejas a las autoridades respectivas o incluso a las propias operadoras, pero alguien sí sabe del asunto. Yo estoy contando chismes y don Edgar Robles sí sabe del asunto. Cuéntenos, don Edgar. Muchas gracias, don Juan, por la invitación, y estos temas son importantes conversarlos porque ayudan al tema de educación financiera, comprensión de conceptos que muchas veces pueden parecer difíciles y no lo son realmente. En el tema de inversiones extranjeras de las operadoras de pensiones, esta es la historia del huevo y el pollo, o sea, ¿qué es primero, el huevo o el pollo? ¿Son las operadoras de pensiones responsables de la presión sobre el mercado cambiario? ¿O es más bien el resultado de otras cosas? Y lo que antecede a la decisión de las operadoras de pensiones de salir del país, realmente es un periodo en donde en Costa Rica la tasa de interés estuvo muy baja. O sea, durante la época de la crisis, durante la época del COVID, el Banco Central sirvió de plataforma para financiar al gobierno. O sea, se emitieron una serie de facilidades para que a través de los bancos, el Banco Central pudiera prestar dinero al gobierno mediante emisión de dinero. Eso uno puede explicarlo
en un ambiente en donde la economía estaba en una recesión por el COVID, por el parón económico, por las medidas de distanciamiento, por la clausura de negocios, etcétera. Uno puede decir, bueno, la economía necesita como un aliento para que la gente tenga dinero y pueda gastar. Bueno, el Banco Central lo creyó así, lanzó cantidades de dinero enormes a la economía y eso tuvo las tasas de interés bajas porque el principal creador de bonos del país no necesitaba emitir bonos para financiar sus gastos, que era el Ministerio de Hacienda. En un ambiente de bajas tasas de interés, las operadoras de pensiones observan que los rendimientos en el exterior son mejores y ellas tienen un mandato. El mandato que tienen es invertir en mejor provecho de los afiliados. Entonces, una parte del portafolio, alrededor del 25%, lo sacan del país y lo invierten en instrumentos en dólares principalmente. Entonces, obviamente eso tiene un efecto sobre el tipo de cambio. O sea, si yo voy a aumentar la demanda de dólares, el precio del dólar va a subir. Pero es porque las operadoras sacaron el dinero, la respuesta es sí, pero lo sacaron porque la tasa de interés local era muy baja. Entonces, realmente, la situación se origina por una política del Banco Central y no por una política, por decirlo así, o una decisión de las operadoras más allá de buscar lo que la ley les manda, ¿verdad? Ellos reciben una comisión por gestionar los dineros, por gestionar los fondos de pensiones. Esa inversión en el exterior se hace principalmente en instrumentos que no están disponibles en el país. O sea, tiene dos objetivos. Uno es mejorar la rentabilidad de los fondos y lo segundo es mejorar la diversificación de los fondos. O sea, no es bueno que todo esté en el país, no es bueno que todo esté en Hacienda, ¿verdad? O Banco Central, como ocurre en el 60% del caso en Costa Rica. El 60% de los recursos están en instrumentos del gobierno o Banco Central. Y entonces yo diversifico una cartera buscando acciones, que es un componente importante. Renta fija versus renta variable, o sea, bonos versus acciones. Acciones en Costa Rica no hay, las busco en el exterior. Diversifico la cartera porque no invierto solo en gobierno, sino que invierto en índices que reflejan, digamos, la actividad empresarial en Estados Unidos, el S&P 500 o por ahí. Y además diversifico moneda. Entonces yo lo veo eso como un punto positivo. ¿Cuál fue el problema? Que no se hizo de una manera, digamos así, ordenada que no ejerciera una presión tan fuerte sobre el tipo de cambio. Una vez que desaparece ese ímpetu, porque el Banco Central ya empezó a ajustar la tasa, las operadoras de pensiones y los otros fondos de pensiones, porque también están los de magisterio, los del Poder Judicial, la caja que sacó un poco de dinero, bueno, ya paran de comprar y entonces el tipo de cambio vuelve a su normalidad, porque para que el tipo de cambio siga subiendo usted necesita una presión constante, ¿verdad? Demanda de dólares, esa presión se detiene y en donde se detiene regresa al mercado, digamos, a su patrón, a su trayectoria, digamos, normal. Y con eso, además, queda diversificada un poco la metáfora, el término metafórico es no poner todas las canastas, todos los huevos en la misma canasta, no todas las canastas en los mismos huevos, que eso es más difícil. Sí. Pero vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar al siguiente y segundo segmento. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el profesor Edgar Robles, y se le nota que es profesor. La claridad y el conocimiento son clarísimos en su caso y evidentes, ¿no? Clarísimo, ya dije claro. Pero hay un tema que no se parece a mi error de decir poner todas las canastas en los mismos huevos, sino que un tema que parecería muy inusual, que es rentabilidades negativas. Claro, bueno, ya hablamos de que lo ideal es diversificar. Uno diversifica para evitar que tenga episodios extremos, o sea, que los títulos en los cuales uno invirtió bajan, todos iguales, bajan conjuntamente y se afecta el portafolio pues de manera dramática. Lo que estamos observando este año en los rendimientos de las operadoras de pensiones es que los rendimientos en algunos meses son negativos y ahí hay que entender qué implica eso y si debe o no debe preocuparnos esa situación. De partida tenemos que decir que el año pasado, 2021, los rendimientos fueron extraordinariamente positivos. Cuando digo extraordinariamente positivos es que cuando uno le limpia la inflación al rendimiento
fueron rendimientos superiores al 15%. Eso es digamos, una anomalía, ¿verdad? Porque sí, son difíciles encontrar inversiones que renten con el grado de seguridad que tienen ese nivel de Por cierto, déjeme meter una pequeña nota de pie de página. No únicamente eso, pero en el caso de los fondos que manejan las operadoras, son los fondos con los que se van a pagar las pensiones mías cuando me pensione, si algún día me pensiono, pero también las de todas las amigas y amigos en la época que les toque. Y entonces hay dos consideraciones importantes. La primera es que efectivamente esos fondos vayan a estar ahí cuando ese evento llega, y ese evento está separado del tiempo, pero también que esos fondos que estén seguros de estén a las tasas más altas posibles, dado ese otro aspecto. Correcto. Y aquí el secreto de todo esto es la tasa de interés compuesto. Este es el concepto que para uno le puede resultar ser muy sencillo, pero que para la generalidad de la población no. O sea, el concepto de la tasa de interés compuesto, eso que yo gano intereses sobre intereses, es tan fuerte que en alguna oportunidad dicen que Einstein dijo que es el invento más importante de la humanidad, o sea, el concepto de tasa de interés compuesto. ¿Por qué? Porque es la capitalización la que va a construir mi pensión a futuro. Cuando yo me pensiono, el 80% del dinero que voy a tener en mi cuenta es de rentabilidad, el 20% son aportes. Entonces, la mayor parte, la más importancia es ese concepto que usted menciona, el interés que voy a recibir, porque ese es el interés que se va a capitalizar en el tiempo. Bueno, habíamos dicho en el bloque anterior que el año pasado y durante el COVID, el gobierno, digamos, recibió financiamiento del Banco Central de forma indirecta y eso bajó las tasas de interés. En ese ambiente de bajas tasas de interés, lo que yo tengo es una alta rentabilidad. ¿Por qué? Porque yo invertí en bonos, algunos bonos tienen tasa de interés del 9, otros del 10, tal vez otros del 12, habrán unos del 8, etcétera, pero esos bonos tienen una tasa de interés fija y cada vez que el interés baja, pues esos bonos ganan valor. ¿Por qué? Porque compiten con otros bonos que pagan menor interés y entonces lo que yo tengo tiene más valor. O sea, la gente prefiere más un bono del 10% versus un bono del 5% para el mismo nivel de riesgo, ¿verdad? Entonces, cada vez que la tasa baja, mis bonos, o sea, lo que yo tengo en bonos sube de valor. En el presente, ¿qué es lo que está sucediendo? Este es un año caracterizado en donde vamos a tener el efecto de la resaca. Después de tener un año de fiesta, que es un año de fiesta, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, le enviaba cheques de dinero a las familias, a todos los estadounidenses les envió 1, 2, 3 cheques de dinero para que gastaran dinero, para que reactivara la economía. O sea, aquí se dio parcialmente con el bono proteger, pero fue muy limitado. En Estados Unidos eran cheques de 1.300, de 800, de $700 para que todas las personas gastaran. Bueno, eso no puede seguir por siempre, eso se paga con impresión de dinero, eso genera inflación y entonces hoy Estados Unidos tiene una de las tasas de inflación más altas que se ha observado en 2 décadas, está llegando al 10%. ¿Qué hace la Reserva Federal? Aumenta las tasas de interés, o sea, restringe la cantidad de dinero, aumenta las tasas de interés. Y entonces los bonos que yo tengo tienen el efecto contrario, más bien pierden valor. Pongamos el siguiente símil, hay un bono que tiene un cupón de 10, ¿verdad? Y hay otro que yo tengo que tiene un cupón de 5. Obviamente la gente va a preferir el del cupón de 10. Mi bono de 5 para poder competir con este de 10 va a tener que bajar de precio para que rinda también 10%. Ese es el fenómeno en donde hay una minusvalía. Yo pierdo dinero en mis inversiones a plazo fijo, con tasa de interés fija, y por otro lado, eso se refleja en mi fondo de pensión como una minusvalía, como una pérdida. Es una pérdida que se llama de papel, porque al final de la historia, el bono va a devolver el 100% de la inversión. Entonces, les digo yo, supongan que, otro ejemplo, tenemos una inversión en donde metemos 90 y recibo 100 en el futuro. Y por las condiciones de mercado, como estas que vengo diciendo, ahora vale 50 ese bono, pero voy a recibir 100 en el mismo momento en el futuro. Entonces, en uno le ganaba 10, ese es el año pasado, y ahora le estoy ganando 50. Pero voy a tener que registrarlo de 90 a 50, o sea, registré una pérdida de 40, pero a futuro voy a generar una ganancia de 50. Al final, el punto de llegada es el mismo, pero en el medio hay una diferencia de rentabilidad. Entonces, en el corto plazo eso se refleja como una pérdida, pero hacia el futuro lo repongo con una mayor rentabilidad.
Ese es el fenómeno de las finanzas, ¿verdad? El riesgo de mercado que se llama. Entonces, no hay que preocuparse, porque no es una situación específica a la operadora de pensiones, sino que es un tema sistémico. O sea, está afectando a todos los instrumentos en todos los países este incremento en tasas de interés. Es un fenómeno que va a ocurrir mientras la tasa de los bonos del Tesoro se ajusten y los bonos de Costa Rica también se ajusten a esas condiciones internacionales. El próximo año, cuando comparemos la tasa de rentabilidad contra el valor de este año, va a ser positivo y va a generar una mayor rentabilidad para llegar igualmente al 100 dentro de no sé, cuando se venza en 5, 10 o 15, cuando la gente se pensione. ¿Qué es lo incorrecto? Lo incorrecto es tomar decisiones equivocadas y decir, no, estoy perdiendo plata, me voy a llevar la plata a la otra operadora. No, todas las operadoras están igual. Pero en el momento en que usted decide llevarse la plata a otra operadora, está obligando a esa operadora a vender sus posiciones, a vender sus títulos. Y ahí ejecuta la pérdida, porque usted no sabe que va a comprar al otro lado. Ahí ejecuta la pérdida, entonces ahí sí hace una pérdida real. Algo que era de papel la convirtió en términos reales. O si a la gente se le permite sacar el dinero, porque hay un proyecto en la asamblea que quiere que la gente retire el 30%, ahí también ejecuta la pérdida. Entonces, tranquilidad con estos temas de rentabilidades negativas. No es una situación permanente, es una situación temporal que se va a recuperar a futuro, digamos, esas pérdidas. Vamos a continuar sobre este tema y otros en el último segmento. Regresamos. Antes conversamos de nuevo con don Edgar Robles que cuando yo regresé al país él estaba para irse, yo creo que a Chile o a Los Ángeles, de hecho. A Los Ángeles. Sí, sí. Usted no se fue primero a Chile y luego, ok, bueno. En aquella época, no sé qué tanto el tema de pensiones estaba en la mira de los temas que don Edgar quería estudiar como joven que se iba a su posgrado, pero ha llovido. La gente me dice a mí, ¿y usted ya se jubiló o cuándo se jubila? Y a mí como no tengo obligación y disfruto mucho lo que hago, entonces sigo disfrutando. Yo soy un hedonista. Sí. Pero esa que don Luis Rosero llamaría la estructura de las poblaciones se ha modificado. Sí, bueno, yo me fui en el año 92, en esa época pensiones era un no tema, digamos, no estaba en el radar de nadie. Recordemos que la reforma de pensiones más importante después de la creación de la Caja del Seguro Social en los años 40 fue la Ley de Protección del Trabajador en el año 2000, ya para esa época yo estaba de regreso acá. La Ley de Protección del Trabajador crea este segundo pilar, que es el del régimen obligatorio de pensiones, que le pone una pata adicional a la pensión de las personas. ¿Para qué? Para reponer ese problema que usted indica, el problema de envejecimiento de la población. Los sistemas tipo Caja del Seguro Social se denominan sistemas de reparto, porque las pensiones que se pagan se hacen con los dineros de los aportantes, personas activas que trabajan y que aportan directamente al fondo. Eso quiere decir que no hay un solo afiliado a la Caja del Seguro Social que está ahorrando para su pensión, en realidad está pagando para cubrir los costos de las pensiones ya otorgadas. De hecho, si usted toma la reserva de la caja y la divide entre la cantidad de pensionados, digamos, entre las pensiones de esos pensionados, esa reserva alcanza para un poquito más de 2 años de pensión. O sea, eso quiere decir que depende totalmente de los aportes de las personas activas. Todo sería bien si la gente hubiera tenido el ímpetu reproductivo que tuvo en los años 60, o sea, tenían 5, 6, 7, 8, 12 hijos, ¿verdad? Y que iban a entrar al mercado laboral para generar los ahorros que financiaran las pensiones de los adultos. El mundo ha venido experimentando un proceso de envejecimiento porque cada vez vivimos más años. En promedio, ese envejecimiento en Costa Rica es muy notorio. Es tan notorio que los mismos demógrafos se quedan cortos cuando hacen las estimaciones. Los demógrafos tienden a ser muy cautos en sus proyecciones. Y aún siendo todo lo cauto del mundo, se quedan cortos. O sea, el envejecimiento en Costa Rica, la expectativa de vida aumenta más rápido de lo que los demógrafos predicen.
Y entonces... Una notita de pie de página. Yo me tenía que, por el año en que nací, yo me tenía que haber muerto a los 48 años. De manera que yo soy un fraude. Es decir, ustedes están viendo a alguien que no existe. Me tenía que haber muerto a los 48 años. Es una medio broma, pero adelante. Bueno, entonces tenemos ese tema de envejecimiento. Y por otro lado, la gente tiene menos hijos. La tasa de fecundidad viene decayendo y decae dramáticamente, más de lo que nuevamente los demógrafos predicen. Entonces tenemos menos activos y cada vez más pensionados. O sea, ¿quién va a pagar la pensión de los pensionados? O sea, la caja piensa que son los activos los que tienen que pagarlo, pero ¿cuánto tiene que ser la cotización para poder cubrir esa carga? Hoy por hoy tendría que ser cercana al 30% del salario. Obviamente no es viable. La caja ha tratado de ir ajustando las cuotas a la pensión. Del 7,5 que existía en el año 2005, hoy vamos llegando al 11. Pero eso tiene un límite. Y como resultado, y aquí es donde fallan los estudios actuariales, pero de forma monumental, como resultado hay incentivos para que la gente deje de cotizar. Esos son los trabajadores informales. Entonces, hay un grupo de trabajadores que son principalmente trabajadores independientes, en donde el 90% son informales. ¿Por qué son informales? Son porque no pueden pagar las cuotas a la seguridad social ni todo, digamos, el costo de ser formal, de tener un negocio, permisos de funcionamiento, necesidad de factura electrónica, contador, la ley 7600. Usted empieza a sumar cosas y se le hace imposible pagar todo ese montón de cargas laborales para un microempresario. Entonces se queda en informalidad. Como resultado, las finanzas de ese sistema de invalidez, vejez y muerte de la caja se ve empeorado mucho más pronto de lo que hubiéramos esperado por medio del envejecimiento. Porque el envejecimiento es un proceso paulatino y relativamente predecible. La informalidad toma otra dinámica mucho más acelerada. Y entonces uno toma las cifras de hace 10 años, en donde la población informal era 37%, toma las de hoy, la población informal es 43% y ya nos vamos acercando al promedio de América Latina. O sea, nos estamos convirtiendo en un país similar, no sé, a Perú en su momento. Ya estamos muy por detrás de Chile, de Argentina, con una economía informal muy fuerte, y la caja sufre porque no recibe a esos trabajadores. Entonces, eso quiere decir que el sistema de la caja no va a poder sostenerse más allá de esta década. Tenemos que inventarnos una forma de financiar las pensiones de la caja que no es vía salarios. Y eso no se está discutiendo. Eso está totalmente alejado de los problemas nacionales que se mencionan, como es algo que va a ocurrir en 10 años. A nadie en el sector público le importa, ¿verdad? En el sector de los gobiernos les importa, y es algo que se va procrastinando, como decimos, o sea, dejando que pase el tiempo, tomando decisiones pequeñas, pero no observamos el gran problema que esto representa. Y eso es una bomba de tiempo y ya la mecha está prendida, solamente dejarla que reviente. Cuando reviente se va todo a gasto público y ahí sí va a ser más complicado tener que lidiar con un gasto creciente en pensiones. Hoy por hoy, del presupuesto nacional, del presupuesto nacional el 22% es gasto en pensiones o contribuciones a sistemas de pensiones por parte del gobierno. En Argentina eso es el 50%. En Argentina hoy tienen inflación de nuevamente 60, 70, 80 o más por ciento, y como ellos ajustan las pensiones es con la regla de indexación. O sea, vamos a dejar que la inflación se lleve el valor de las pensiones y con el tiempo hacemos algún ajuste. Eso es muy cruel para las personas, digamos, que están fuera del mercado laboral, porque no es como una situación en donde ellos pueden regresar a trabajar. No, son personas retiradas que ya están disfrutando de su vejez y que tienen ese problema para financiar sus gastos porque la inflación se lo come todo. Algo parecido está pasando aquí con la inflación, o sea, las pensiones se ajustan menos que la inflación y hay una parte que se está comiendo la inflación con el tiempo. Igual los salarios, ¿verdad? El sector público se lo está comiendo la inflación. Según la regla fiscal, hasta que no regrese la deuda PIB a 60%, los salarios están congelados. Eso tomará 5, 6, 7 años. Los salarios reales de los empleados públicos van a caer más del 50% en ese lapso. Suena de que alguien debe hacer algo y sospecho que nadie, como usted lo dijo, como pasará dentro de 10 años, este gobierno habrá terminado, el que sigue habrá terminado y le tocará al que sigue. Que no sabemos siquiera si ha nacido todavía, ¿verdad? Bueno, ya tiene que haber nacido, pero no sabemos quién es, digamos, no se perfila como una opción clara. O sea, el sistema político
permite cada vez que lleguen más personas que antes eran desconocidas, y entonces de esa persona puede ser que ni siquiera existe el partido que lo va a nombrar presidente. Pues de nuevo aprendemos de usted, profesor Robles, de nuevo con la claridad y la precisión, y esperamos que las amigas y amigos no solo lo hayan disfrutado, sino que lo estén tomando en cuenta. Gracias, profesor, y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Gracias. Muchas gracias. Thank you.